Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday. Soy Josué Tarí y te doy la bienvenida al podcast del aprendizaje transversal, al podcast que te empuja a la acción y que te saca de esa rutina, ya sea de hiperespecialización o de sobreesfuerzo en la que muchas veces nos vemos inmersos. Me encuentro en una de las praderas oeste del Escorial. Y si escucháis ruido de fondo, pues tenemos a nuestros queridos aspiradores de hojas, que por mucho que he intentado evadirles, pues se sigue escuchando de lejos. Esto es un micrófono, un grabador que amplifica todos los sonidos, el mío entre otros, pero bueno, que si escucháis ruido de fondo, que intentéis disfrutar conmigo y centraros en la conversación que tenemos entre manos, entre piernas y entre cuerpo. Porque la recuperación de lesiones es algo que siempre hemos relacionado con el aspecto más físico, anatómico y en definitiva de todo nuestro tejido corporal, ¿no? Desde una herida, que supone una reparación de la piel, pasando por lesiones de ligamentos, tendones, músculos y en definitiva pues todas las partes del cuerpo que nos podemos chafar a lo largo de nuestra vida y que pues el resultado final parece que es lo único importante y a lo que nos aferramos cuando tenemos una lesión o pasamos por quirófano. Yo sí estoy aquí para hablar de recuperación de lesiones. Uno, es para contaros mi experiencia en este proceso de recuperación. Yo no lo voy a llamar lesión, pero sí lo voy a llamar cirugía. Y una cirugía no deja de provocar una lesión, aunque sea justificada para ayudarnos a mejorar en un proceso de regeneración articular como ha sido mi caso. Contaros mi experiencia, hablar desde una voz diferente, más distendida. Por mucho que yo sea entrenador y va a haber capítulos a lo largo de todo este recorrido en los que hablaremos sobre aspectos más técnicos del entrenamiento. Tengo por ahí un capítulo sobre pliometría que aún no he sacado a relucir. Pues en definitiva, para daros detalles técnicos tenemos a grandes profesionales especializados o hiperespecializados en recuperación funcional, tenemos a grandes traumatólogos, a grandes fisioterapeutas y a grandes especialistas, en definitiva, en el ámbito médico. Yo voy a hablar más desde el papel, no de paciente, porque esa palabra ni me siento identificado con ella, ni me representa, pero sí desde el papel de sujeto activo y de una persona que no considero que me haya lesionado muchas veces, al contrario, creo que soy una persona que para todo lo que he ido haciendo a lo largo del camino, pocas cosas me han pasado, pero sí es verdad que, pues alguna cicatriz, alguna cirugía tenemos por el camino, vamos a venir a hablar de ellos. He recogido preguntas que habéis ido dejando o bien por privado, en redes sociales o en capítulos anteriores, y sí que os agradezco que aparte del apoyo que ya le dais, el simple hecho de estar aquí conmigo escuchándome ya es un gran apoyo. Oye, pues en la red social por excelencia de podcasters, que es iVoox, que podáis ahí dejarnos cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier proposición más o menos indecente, ya nosotros la tomaremos de una forma u otra, pero sí es verdad que, oye, muchos de los capítulos que hemos ido desplegando en este podcast ha sido por iniciativa vuestra, por propuestas vuestras, así que, como se suele decir, quien no llora no mama, vosotros pedir y seguramente se os dará. Siempre compruebo que esto está grabando, porque el ecualizador sí me dice que hay sonido, pero hay veces que no le hemos dado al rec, así que vamos a ello. Bueno, para los que no conozcáis un poco más de forma directa, cercana a mi trayectoria a nivel deportivo, no me voy a poner a desvelarla ahora porque sería para un capítulo nuevo y es un camino largo aún que me queda por recorrer y que seguramente hable de ello en un futuro lejano, si la vida y Dios me lo permite, porque quiero seguir entrenando, quiero seguir aprendiendo sobre la preparación física a través de la inmersión en diferentes disciplinas deportivas. Y me quedan muchos deportes por disfrutar, por practicar y, repito, por competir en ellos inclusive. Pero sí es cierto que uno de los riesgos inherentes asociados a la práctica de cualquier actividad física, movimiento locomotor, ejercicio físico, entrenamiento, deporte, ¿vale? Quédate con lo que más te guste, no con lo que más te disguste. Pues oye, conlleva una serie de riesgos, ¿no? Desde
que el simple hecho de exponerme al exterior puede implicar que ahora mismo pues me cague aquí más que palomas lo que hay son palomones o cuervos. Tenemos más fauna que en un sitio más construido. Pero el exponernos a vivir, el exponernos a la incertidumbre, el exponernos al movimiento, también conlleva el mayor enriquecimiento y crecimiento personal, profesional y, en definitiva, de vida que podemos albergar. Y yo en este capítulo de vida que me ha tocado vivir, ¿no? Desde el nacimiento, cada uno en su fecha, hasta el último día de su vida, yo, aparte de vivir en movimiento, siempre he defendido que quiero vivir de forma intensa, que quiero vivir con pasión. Para mí, uno de los motores de vida es el amor, y la pasión siempre he dicho que es amor en movimiento, y por lo tanto ese movimiento va a estar en mi vida de una forma o de otra, más relacionado o menos con mi trabajo, más o menos relacionado con el rendimiento deportivo, más o menos relacionado con el entrenamiento, en definitiva. Pero cuando tú te expones a tomar riesgos, cuando tú tomas riesgos, también ganas mucho, y yo siempre me he centrado más en lo que puedo ganar que en lo que puedo perder. Obviamente hay que entender, ¿no?, que todo tiene un precio, y que pues hay muchas ocasiones que aquello que a lo mejor buscamos como beneficios al final se torna en justamente lo contrario. Hay muchas personas que han empezado a introducirse en el mundo del entrenamiento ya a una edad más tardía, más avanzada, mejor dicho, porque tardía parece tarde y realmente no creo que lleguemos ni pronto ni tarde, sino justo a tiempo. Y fijaros, ayer mismo estaba dando una charla que hay veces que pienso, ¿no?, ¿qué hago desde fuera? A ver, me da un poco igual, ¿no?, cómo se vea desde fuera, pero oye, eso no implica que a veces no me lo plantee, ¿no? Oye, ¿cómo se verá desde fuera? Estuve dando una charla sobre, no sé, modulación emocional, pero en definitiva es hablar sobre emociones con personas que se encuentran en un proceso de cambio interno grande, personas con sobrepeso, personas con obesidad. Algo de experiencia tengo, porque en su día, los que no viváis en Madrid quizá no lo habréis visto, pero en Telemadrid hace unos años formé parte de un programa que se llama La Báscula. Era un equipo multidisciplinar formado por médicos, nutricionistas, psicólogos y entrenadores. Dentro de esos entrenadores, bueno, del entrenador estaba yo, de la figura del preparador físico, y bueno, pues el reto era que grupos de personas con obesidad, algunos obesidad mórbida, no obesidad extrema, personas con más de un 50% de su peso corporal en forma de grasa, pues perdieran peso. Lo que sucede, pues que ahí el feedback que al final utilizamos, y no deja de ser un reality, un show, por desgracia, pues es el perder peso en ese sentido. Pero obviamente pues ahí adquirí algo de experiencia. He entrenado a personas con sobrepeso, con obesidad, aunque no soy el mayor experto en ese área. De hecho, no soy el mayor experto en nada. Pero si estás escuchando esto, seguramente no sea para buscar el expertise, sino para buscar la experiencia, y ahí sí que te puedo decir pues algunas cosas. Y ayer, en esas charlas que estábamos dando, pues al final aparece siempre a colación la mala relación que se tiene con el ejercicio físico, con el movimiento. El deporte a mí no me gusta. El deporte yo lo detesto. Y claro, yo entiendo que si nuestra experiencia en un momento dado ha sido negativa, como yo te puedo decir, hace años, a mí de las frutas la que menos me gusta es la pera. Y me dirás, ¿por qué? Pues fíjate, de pequeño me acuerdo que comiendo una pera del campo, miré y había un gusano dentro. Bueno, habría uno dentro y otro fuera, porque le había pegado un mordisco. Y claro, pues eso, oye, te genera ahí una herida, un trauma, un rechazo. Las peras tienen gusanos, ¿no? Pues el ejercicio físico no es para mí, no se me da bien. No me encuentro ni competente, no tengo afinidad, y no siento autonomía a la hora de realizarlo, que son los 3 alimentos emocionales que nos vinculan tanto con otras personas como nos desvinculan, tanto de personas como de prácticas, ¿vale? Esa afinidad por algo se relaciona con el nivel de competencia que yo tengo. Y el nivel de competencia, por suerte o por desgracia, una parte sí que puede ser, oye, aprendizaje natural, no tengo más predisposición o menos. Pero claro, algo que me hace sentir autónomo, que me hace sentir libre, algo que me acaba gustando, y algo en lo que soy competente, tiene mucha relación. Si soy competente me acaba gustando. Y si me gusta es porque me siento libre.
Pero claro, me siento libre porque soy competente. La pescadilla que se muerde la cola, al final, ¿qué viene antes? ¿La gallina o el huevo? Sencillo. Se te dé bien o malo algo para llegar a ser competente en ese área, tú tienes que ser capaz de exponerte a su práctica siendo incompetente. Es decir, tienes que ser capaz de hacerlo mal. Tienes que ser capaz de hacerlo mal. Y si estoy introduciendo esto es porque viene a colación de yo tras una lesión, tras una cirugía, tengo que ser capaz de hacerlo mal. Obviamente controlando los riesgos, pero tengo que ser capaz de hacerlo mal. Y hoy en día elegimos por lo que se nos da mejor, única y exclusivamente, cosa que está genial, ¿no? A modo de detección de talentos, oye, dedícate a algo que te guste, dedícate a algo que se te da bien. Pero tu vida no va a girar en torno única y exclusivamente a una única área que se te dé bien. Del mismo modo que tú no solo te vas a relacionar con esa persona con la que te llevas muy bien. En el mundo te vas a encontrar con nuevas etapas, nuevas personas que entran en tu vida, nuevos compañeros, nuevas parejas, nuevas amistades. Incluso en la familia. Cuando pierdes a tus seres queridos que son más mayores y sigue el ciclo natural de la vida, te encuentras ante situaciones de crear una familia, ¿no? No sé, adoptas un perro, adoptas un niño, yo qué sé. Al final te vas a encontrar ante una creación constante y una exposición a no soy capaz de. Y hay veces que queremos llegar a ser capaces de antes de. ¿No? Quiero llegar a ser un buen entrenador si no he adquirido experiencia entrenando. Quiero ser un buen padre, pero todavía no he tenido un hijo. Pues oye, realmente es que así es la vida. Es que estamos en directo. Estamos en directo constantemente. Entonces, a lo que voy en ese sentido es que solemos explicar lo que viene por delante mirando lo que tenemos por detrás. A mí no se me da bien, a mí no me gusta, a mí no. Y hay veces que deberíamos descatalogarnos un poquito, desetiquetarnos y decir, oye, a ver de qué soy capaz, ¿no? A ver si llega un momento que. Porque yo muchas de las cosas que hoy se me dan bien, o que hoy desde fuera puede parecer que se me dan bien, hace poco tiempo se me daban francamente mal. Pero yo he trascendido eso aún no me sale, sustituyéndolo por, ya, pero es que me gustaría ser capaz de. Pero no me quedo únicamente con el interés de, bueno, me gustaría. Está genial, ¿no? Me gustaría ir al campo a. Bueno, pues a lo mejor hay que adquirir un paso más de compromiso y decir, bueno, me gustaría, voy a llevarlo a cabo. Y yo en todo lo que me he sentido incompetente y me he expuesto a ello de forma recurrente, he acabado siendo mínimamente competente. ¿Mínimamente competente hasta qué punto? ¿Hasta el punto de ser competitivo? Bueno, depende. Lo que sí te aseguro que hasta el punto de sentir afinidad por esa práctica, disfrutarla, y hasta el punto de sentir autonomía en esa práctica. Es decir, oye, siento la capacidad de poder desenvolverme mínimamente en ese entorno. Pues una recuperación de una lesión o de una cirugía parte de la base de asumir el rol protagonista en ese proceso. Y eso es algo que muchas veces dejamos en manos de los grandes profesionales de la medicina que tenemos. Y aquí y ahora te digo que ningún médico va a ser capaz de curarte. Un médico puede reparar un tejido tuyo, pero punto número uno, va a ser tu fisiología y tu naturaleza la que va a recuperarte. Y después no va a haber un solo médico en el que tras suturar la herida vaya a hacer más por ti de lo que puedes hacer tú con tu ayuda, la ayuda del movimiento y la ayuda de otros profesionales como puede ser la fisioterapia. Yo voy a hablar ahora de cómo me he apoyado en la fisioterapia para recuperarme. ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación muy aguda en una articulación tras una cirugía, como ha sido mi caso, pues yo que creo bastantes herramientas de autorregulación, propiocepción, es decir, que conozco bien qué puedo hacer para reajustar el movimiento y luego que siento bastante bien lo que sucede en mis tejidos, para lo bueno y para lo malo. Y cuando tú ya estás en un proceso de recuperación en el que notas que los tejidos funcionan, que tu función quiere realizar la acción, pero que hay algo ahí que falla, sientes frustración. Bienvenidos a la vida. Ayer vi un vídeo de Rafa Nadal que me encantó, aparte de por lo que decía en la introducción. Que ese tío es más crack.
fuera de las pistas que dentro, pero lo iremos viendo según vaya retirándose o según vaya avanzando a otra etapa, ¿no? Porque yo creo que este fenómeno no es de los que dice me retiro, es de los que dice, bueno, he terminado esta etapa, ¿no? Ojalá nos queden muchos años de Rafa Nadal en las pistas, pero nos quedarán sin lugar a dudas muchos años de Rafa Nadal en todos los sentidos. Él habla de que más que ser ejemplo de alguien que se retira pronto, prefiere ser ejemplo de alguien que se retira tarde, en ese sentido. Pero luego hacía alusión, hacía un pequeño guiño a la importancia y la seriedad de las enfermedades mentales, ¿no? De que no son una broma, ¿no? De que no tenemos que frivolizarlas. Pero añadía ese valor sustancial que se separa de roer el mismo discurso constantemente, ¿no? ¿De qué te sirve proteger con palabras las enfermedades mentales o cualquier otra enfermedad o colectivo si no hacemos una puñetera mierda? Con todo el cariño y el perdón del mundo. Podemos coger y decir, la violencia es mala, stop violencia, stop accidentes, stop... Pues dejadme deciros que simplemente promulgar eso verbalmente no sirve para mucho. Pues el valor añadido que añadió es las enfermedades mentales hay que entrenarlas también. Hay que entrenarlas. Es decir, él puso el rol protagonista, no dejando desamparado a una persona, porque cuando intentamos a alguien darle una mayor competencia, parece que estamos empujándole a que haga las cosas solo, ¿no? A búscate la vida. Primero, búscate la vida es una gran herramienta metodológica. Pero después, cuando hablamos de enfermedades físicas, está más aceptado y desde mi punto de vista profesional, pues sí que vemos una relación más directa entre cualquier tipo de enfermedad, cualquiera, ¿eh? Enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neuromusculares, con la actividad física, el ejercicio físico. No, está muy bien que vayamos al médico, que vayamos al traumatólogo, al neurólogo. Está muy bien. Pero si tú no entrenas, tarde o temprano vas a enfermar. Entendiendo que seguramente si entrenes, pues también puedas enfermar. Pero es un garante de calidad de vida, de esperanza de vida y de salud. Pero es que en las enfermedades mentales es cierto que abogamos mucho por acudir al psicólogo, es decir, abogamos mucho por el tratamiento, Pero es que antes del tratamiento, antes de la enfermedad, deberíamos plantearnos qué estamos haciendo como sociedad para enfermar más que nunca, para tener cada vez el índice mayor de patologías de columna, de problemas degenerativos y de enfermedades mentales. De enfermedades mentales, muchas de ellas diagnosticadas básicamente como depresión o ansiedad. Y Rafa Nadal hace ese guiño a... Sí, es un tema peliagudo, delicado, hay que tratarlo con mucho respeto, con mucho cuidado, ponernos en manos de profesionales y también hay que entrenar la mente. Hay que entrenar la tolerancia a la frustración. Hay que entender que estar triste no es una enfermedad. Hay que entender que forma parte de la vida. El problema es que el rechazo de aquello adverso ya es una enfermedad en sí mismo. Porque el exceso de comodidad y el exceso de protección, en definitiva, es una agresión. Una agresión, en definitiva, es una lesión. Y en un proceso de recuperación física, la parte neurológica es clave y la parte psicológica es clave. Yo voy a empezar por los 2-3 últimos años que yo llevo con un problema que se ha ido agravando en mi rodilla izquierda y que básicamente me di cuenta cuando me miré la rodilla y empecé a ver pues un bulto. Y un bulto, además, de cierta resistencia, no un bulto muy blandito. Podríamos decir, para que lo entendáis, un ganglión, ¿vale? Que muchas veces es más fácil de verlo, es más común en la muñeca quizás, ¿no? Personas a lo mejor que no tienen muy entrenado a nivel articular o que tienen una estructura articular y ósea relativamente fina y que pues empiezan a hacer ejercicios de impacto, boxeo o apoyos de manos y pues que hay veces pues, aparecen esas pequeñas inflamaciones. En mi caso fue en la rodilla
y no le di mucha importancia porque el deporte que estaba practicando, una de las actividades que principalmente estaba practicando, no me voy a engañar porque hacía otras cuantas cosas más, era powerlifting. En powerlifting, en sentadilla, que es, por decirlo así, el ejercicio al final que más estrés articular puede someter a la rodilla, pues llevamos unas rodilleras de un tejido parecido al neopreno, que eso te protege muchísimo, muchísimo, hasta el punto de, pues, te aporta cierta resistencia elástica, y es un refuerzo muy potente a nivel articular, a nivel muscular, incluso pues tiene cierto aumento del rendimiento a la hora de levantar kilos en ese ejercicio. Y claro, yo no le di mucha importancia porque, bueno, pues repito, para lo que hacía no me generaba mucha molestia. Sí es cierto que yo tengo una buena tolerancia al dolor, pero al final, cuando nos exponemos al dolor acabamos teniendo cierta tolerancia, pero también acaba dejando una huella en nosotros que, pues, hay veces que desvirtúa el movimiento o que nos hace relacionarnos del movimiento de una forma, con el movimiento de una forma patológica. Pero bueno, yo no le di importancia. Y yo ahora miro para atrás en retrospectiva y tuve una caída así de rodillas en casa, haciendo simplemente juegos de pliometría. Es un poco difícil explicarlo con palabras, pero lo voy a intentar. Imaginaros una pica en las manos, ¿vale? Con las dos manos agarro una pica y entre esas dos manos, me imagino que esa pica es una valla, intento saltar metiendo los pies, flexionando las rodillas, pasando adelante, pasando atrás. ¿Vale? Pues como si fuera un espectáculo de circo, yo en casa. ¿Por qué estabas haciendo eso? Pues no lo recuerdo. Quizás un poco a modo de reto, por hacer algún trabajo un poco más intensivo entre la jornada. Bueno, total, en una de esas, cuando las cosas salen bien, el riesgo es que si te confías acaban saliendo mal. Pues yo qué sé, creo que me quedé trabado con los pies y bueno, caí de rodillas. Pum, pues oye, te pegas un buen ostión, te puedes partir perfectamente las dos rótulas. En mi caso no tuve, más allá de la contusión y demás, no percibí nada. Y yo ahí lo dejé y sí es cierto que no chequeé después. Y esto es algo de lo que me he acordado hace relativamente poco. Y luego después creo que en una misma semana tuve una toma de marcas de powerlifting. Me bajé a Jaén a correr una carrera de obstáculos y me pegué una buena pateada y chompada con el skate surf por Pamplona, que implica mucho patrón rotacional y pues al final pues como surfear las olas, pero bueno, en el asfalto. Y seguramente alguna caída tendría. Eso en una misma semana. Bueno, a ver, pues ¿de dónde viene? Bueno, yo te diría que de dónde no viene, ¿no? Pero bueno, yo seguí entrenando, seguí haciendo mi vida. Y sí es cierto pues que iba chequeando y ese bulto iba creciendo. Ese bulto iba creciendo, empecé a tener molestias. No le di mucha más importancia, confío mucho en el poder reparador del cuerpo, en los mecanismos de homeostasis, de autorregulación que tiene nuestra propia fisiología corporal. Lo que pasa que hay veces pues que no hay mucho más, ¿verdad? A todos si nos sale un granito nos puede dar guerra, pero sabemos que tarde o temprano ese granito se suele quitar. Si ya es una verruga, pues a lo mejor es un poco más difícil. Pues esto debe ser que era un poco una verruga. Porque 2-3 años después la situación se había agravado y dije, bueno, pues creo que llega el momento, puesto que no ha ido reduciéndose, de ponerme en manos pues de fisioterapeutas, de que me den un punto de vista adicional, de empezar a hacer pues terapia desde baños calientes con sal, empezar a ponerme frío, ir probando un trabajo de hipertrofia en ejercicios sin apoyo para ver si a través de bombeo, de oclusión muscular, llevando flujo sanguíneo, conseguimos alguna variación, es más, experimentar con mi cuerpo. Yo me seguía bañando en Donosti todas las semanas, casi todas las semanas en el mar, intentaba ir dándole pues un ejercicio pero más profiláctico que un ejercicio de alta intensidad. Total, que tampoco me sabían decir mucho en la clínica de fisioterapia. Fui al doctor Miquel Aramberri a través de una muy buena amiga mía, Ale Simón, que me recomendó. Es un gran traumatólogo, a mí me operó del hombro, es especialista en hombro y en rodilla. Y bueno, pues fui consulta privada con él, me hizo una exploración, creo que me hizo una ecografía. Ah, no, perdón, me mandó una resonancia magnética, es cierto.
Y pues nada, ahí el diagnóstico suyo no sé si fueron quistes parameniscales, pero él básicamente lo que me dijo es, bueno, pues que era un tejido que podríamos hacer una biopsia para valorar. Total, que él lo que me dijo es que ahí directamente habría que abrir, habría que extirpar, suturar a nivel articular y poco más. Bueno, me dio un presupuesto y era un presupuesto que yo no podía asumir en ese momento, así que busqué otras alternativas. Y bueno, pues por suerte, por suerte tenemos grandes seguros. Bueno, antes de eso fui a la Seguridad Social y tengo que deciros que fue más que un batacazo, pues oye, la profecía autocumplida. Para que os hagáis una idea, y esto es una crítica constructiva, yo no voy aquí a destruir a nada ni a nadie, a ningún colectivo. Voy a hablar desde la voz de la experiencia y también voy a decir que gracias a la Seguridad Social yo tengo dientes. Tuve una malformación congénita cuando era, de nacimiento. A raíz de herencia de mi bisabuelo yo tenía supernumerarios. Todo el tratamiento de cirugía, de ortopedia dentofacial, el maxilofacial del Ramón y Cajal, gracias al doctor Zuriarraín, ahí tengo que decir que la Seguridad Social pues me salvó la vida, me salvó la boca, o bueno, al final la boca parece algo ahí que solo sirve para comer o para sonreír y sirve para mucho más. Pero en otras ocasiones he tenido una experiencia menos gratificante con la Seguridad Social. Total, que fui a mi médico de cabecera, a ese que visito una vez cada 10 años. Le quiero mucho y me quiere mucho, porque claro, como no nos conocemos. Y nada, pues oye, me pasa esto, mírame, pum, 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 me oculta, no sé lo que me hizo, ¿no? Tampoco me hizo mucho. Y me dijo, vamos a hacer una ecografía. Una ecografía. Y me dio cita para una ecografía. Y cuando miro la fecha, aparecían 6 meses de espera para una ecografía. 6 meses de espera. A ver, digo, bueno, 6 meses para una cirugía lo puedo llegar a entender, 6 meses para una resonancia magnética lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero algo dentro de mí decía, una ecografía. Me metí en Amazon. Tenéis a vuestra disposición un ecógrafo a un precio que seguramente si ahorráis un poquito cualquier ser humano se lo puede pagar. ¿En serio voy a tener que esperar 6 meses a una ecografía para que aparezca un diagnóstico mínimo que dé a pie a un tratamiento que a su vez tenga una prolongación? Dije, antes muerto que sencillo. Cogí la cita de la ecografía y la rompí. Así que supongo que, no sé si todavía habrá llegado después de esos 6 meses, yo creo que sí. Pues seguramente me hayan llamado en una consulta de ecografía y no haya estado. Así que guay porque pues así han ido más ligeros. Sé que no hay que hacerlo así, ¿no? Que hay que avisar de que no vamos a ir a una cita, pero es que era tan lejana que podía pasar cualquier cosa en 6 meses. Podría haberse destruido el ambulatorio, el ecógrafo podría haberse roto, no lo sé. Total, que dije, pues vamos a cambiar de plan. Yo siempre he estado federado y las federaciones deportivas suelen tener un seguro y normalmente cubren ciertos trámites intrahospitalarios por lesiones. De hecho, yo una de las cirugías, de las pocas cirugías que tengo, una fractura que tuve en la mano derecha, en el metacarpo y en las falanges, pues la cirugía de cirugía de la mano me la cubrió la mutua de la Federación Española de Gimnasia Artística. Pero en este caso no estoy federado y dije, bueno, pues ya está, vamos a tirar para adelante, ¿no? Nunca me pongo malo, nunca me lesiono, pero oye, tío, que no tengas un seguro privado, una persona que está constantemente en contacto con deporte y riesgos al final, bueno, pues vamos a hacernos un seguro privado. Seguro privado, tiene carencia, además, esto que estoy diciendo puede jugar en mi contra. Pero bueno, como somos todavía poquitos, yo sigo hablando como si estuviéramos en familia, ¿de acuerdo? Porque supuestamente tú no puedes hacerte un seguro con una lesión previa y luego operarte a través de ese seguro. Pero sencillo, yo en ese seguro iba a estar hasta que me operara. Fuera 1 año, 2, 5 o 7. Así que poco más. Total, que realmente cuando me hice el seguro no estaba tan jodido como cuando continué. Esto es algo que se puede hacer. Y esto es algo que
Yo no sé hasta qué punto es legal o es ilegal, pero como yo pienso que la legalidad y las leyes están basadas en la moralidad, y la moralidad sobre todo es qué es lo mejor que puedo hacer ahora mismo, pros y contras, pues eso hice. Un seguro privado. En ese seguro privado, mismo trámite, topé con un grandísimo profesional que ha sido la persona y el equipo médico que me ha operado. Y el diagnóstico ahí sí fue quistes parameniscales. Pero voy más allá. Esta persona que tenía muchísima experiencia y es un gran profesional con una amplia carrera, me dijo, los quistes parameniscales siempre suelen conllevar una lesión del menisco, aunque no aparezca en el diagnóstico radiológico, en el diagnóstico de la resonancia. Amplió un poquito la resonancia, ¿ves? Ahí. Que luego esta es otra. En una radiografía, 2 profesionales ven cosas diferentes. En una resonancia, 2 profesionales ven cosas diferentes. Y ahí es donde aparece pues esa segunda opinión que creo que siempre debemos tener. Mejor que nos tachen de desconfiados, aunque resulte incómodo, que quedarnos únicamente con la confianza de aferrarnos a algo que pueda estar equivocado. En definitiva, tenía más de 2-3 quistes parameniscales que había que extirpar, sí o sí, porque tarde o temprano iban a comprometer la congruencia articular de la rodilla, y el menisco lo tenía tocado. En 10 días me dieron cita para quirófano. Dije, joder, ¿en serio tan fácil? Todo esto después de intentar preguntar a profesionales, aunque yo llevaba ya 2-3 años detrás de solucionar este problema, si oye, si no había solución que no fuera quirúrgica, porque siempre que podamos evitar el quirófano, soy una persona que va a abogar porque nos vamos a tener que recuperar de una lesión, pero nos vamos a tener que recuperar del quirófano, que pensamos que el quirófano es como el coche, me lo reparan y me lo llevo nuevo, y ya tirando. No. Si hiciéramos esa analogía, es como si me dan el coche, me lo dejan en el taller y me dicen, no, tiene que estar usted cuidando del coche durante meses antes de poder volver a sacar el coche a carretera. Una vez que lo saque en carretera, intente ir en primera o en segunda, cuidado con dar marcha atrás. Y hasta que entre en autopista va a pasar un tiempo prolongado. Incluso pueden pasar más de 6 meses o más de un año. Pues esto es lo que nos encontramos cuando hay una recuperación de una cirugía. Siempre van a incentivarnos los profesionales de la traumatología a una cirugía. Básicamente porque es la solución que ellos pueden dar. Si yo entro a una panadería me van a vender pan, me van a recomendar que compre pan. Si vienes a entrenar conmigo, te voy a recomendar ejercicio físico, te voy a pautar ejercicio físico. Vamos a entrenar. Y si nosotros nos ponemos en manos de un traumatólogo, la mayor parte de los tratamientos van a ir asociados o bien al reposo o bien a una intervención quirúrgica. Y esto es algo que debemos entender. Y mi experiencia me dice que en quirófano o previo al quirófano hay algo que incentivan y algo que intentan evitar. Van a incentivar y darnos confianza reduciendo verbalmente los riesgos. Oye, pues mira, no es una cirugía complicada, no es una cirugía invasiva, muy invasiva, no es una cirugía que genere. Esto hablo de una rodilla, pero hablo de una liposucción, hablo de una operación de cirugía estética, hablo de cualquier tipo de intervención en quirófano. Ahora, luego, si empezáramos a recoger testimonios, si hiciéramos un callejeros viajeros de toda la gente que se ha operado y de sus experiencias, pues sí, habría gente como yo que puede decir, oye, yo doy gracias. Doy gracias a la cirugía, no a la postcirugía. Pero en el único momento en el que esa responsabilidad se os va a eximir o va a decir, oye, ahí sois huevito, es dentro del quirófano. Uno, porque si no estamos sedados, estamos con anestesia general, si no estamos con anestesia local, pero en definitiva, ahí sí que podemos encomendarnos a la Virgen María y rezar y confiar en que los profesionales hagan bien su trabajo. Pero antes de la cirugía y después de la cirugía,
somos nosotros los últimos responsables de todo lo que nos sucede. Absolutamente. Y yo en mi caso, pues me tocó pasar por quirófano con sus más y sus menos, y ya os hablo, oye, pues si os puede pasar a vosotros el día de mañana, ¿no? Yo el día que ingresaba a quirófano, llego con la maleta, tal, sabiendo, bueno, me había hecho el preoperatorio, ¿no? Todo lo que conlleva el tema de la anestesia. Yo ahí no sé si es mejor o peor leerse el papelito de la anestesia por todos los riesgos inherentes que conlleva. Vuelvo a repetir lo mismo. Ya no es exponerme al quirófano, es que el exponerme a la anestesia ya es asumir un riesgo grande, que normalmente, pues oye, no suele pasar nada, pero que puede pasar. Por eso digo que, oye, si podemos evitarnos, lo genial. Porque como decía, recuperando un poco lo que venía contando, van a intentar ayudarnos a adquirir una confianza en el proceso de, oye, mira, no va a ser tan malo como tú te piensas, confía en mí, soy tu cirujano. Y por otro lado, en el posquirófano van a incentivarnos el miedo al movimiento de forma precoz. Es decir, cuidado, guarda reposo, no te anticipes. A ver, a lo mejor a un abuelito no, pero una persona que ven que ya está preguntando, oye, ¿cuándo puedo empezar a entrenar? Pues ahí el médico es el que se acojona. Y yo soy consciente de que a cualquier deportista, cualquiera de las personas que me estéis escuchando que seáis deportistas y paséis por un quirófano, una parte de las recomendaciones del médico van a estar sobreestimadas hacia el reposo para evitar que os mováis antes. Porque si no te meto miedo, pues puede ser que te muevas antes de tiempo y efectivamente posponer los riesgos post-cirugía puede estar justificado. El problema es que no llegamos a entender que posponer los riesgos también es posponer la recuperación. Posponer los riesgos de hasta que no te quiten los puntos, hasta que el tejido no haya cicatrizado, también es hasta que no hayas perdido más masa muscular, hasta que no hayas perdido más densidad mineral ósea, hasta que no hayas perdido más función neuromuscular, hasta que no tengas más inhibición cortical en tu cerebro que limite la capacidad de realizar acciones coordinadas. Lo que pasa que es difícil no mirar de forma reduccionista, es difícil tener una visión transversal, es difícil aprender de forma transversal. Y para eso estamos aquí en este podcast, para eso compartimos estos ratitos juntos, ¿no? Para ver con otros ojos el proceso, intentar analizar pros y contras, no únicamente aferrarnos pues guardo reposo para evitar que... No, piensa lo que te atienes. No, me han dicho... Mira, voy a contar una anécdota de un alumno que tras muchos años conmigo, bueno, ya no entrena conmigo, pero sí sigue entrenando con el equipo, se decidió finalmente, oye, después de hacer las cosas, considero muy, muy bien, de intentar reducir porcentaje graso a través del entrenamiento de fuerza, a través de un cuidado nutricional, a través del descanso. Pero pongamos un ejemplo, una persona que lleva 40 años sin hacer apenas ejercicio físico, aunque se tire 10 años, el cuerpo escultural de una portada de Men's Health a lo mejor no se nos queda, o a lo mejor sí, ¿vale? El caso es que decidió finalmente someterse a una cirugía de liposucción con el objetivo de quitarse un poquito de porcentaje graso localizado en la zona del perímetro abdominal, aunque ni de coña creo que estuviera para esa cirugía porque pues estaba muy bien a nivel físico, pero bueno, él quería verse un poquito mejor, ¿no? Y el caso es que se sometió a una intervención quirúrgica de una liposucción, pero creo que era a través de una cirugía con láser, ¿vale? En lugar de que te abran en canal, te quiten tejido adiposo y te lo cierren. Bueno, pero con láser o con cuchillo y tenedor, en definitiva, extirpar tejido adiposo, aunque sea saludable a la larga, si tengo sobre todo exceso, bueno, quitar tejido adiposo no es saludable per se. Si tengo exceso de tejido adiposo, pues, oye, que me quiten tejido de la rodilla no es bueno per se. Ahora, si tengo unos quistes como pelotas de ping-pong, pues a lo mejor sí. Y él se sometió a eso sobre todo, bueno, por confianza con el quirófano, por recomendaciones de otras personas. Hay veces que habría que hablar con personas que se han sometido a ese mismo tratamiento.
Y es que hay veces que con el tiempo se nos olvida lo malo, ¿verdad? Hay personas que se quedan solo con lo malo, pero es verdad que como una forma de sobrevivir, pues nuestro cerebro sí que va intentando olvidar lo malo, porque si no al final viviríamos con una mochila cargada de mierda. Pero después de la cirugía, esta persona me dijo que si llega a saber lo que es, no se opera ni por asomo. No lo repetiría, vamos, ni por todo el oro del mundo, ni de forma gratuita. Porque la inflamación, la respuesta inflamatoria que tuvo después del quirófano fue bestial. Inflamación del pubis, de los testículos. Horrible. En definitiva, igual que un trasplante puede generar rechazo, ¿verdad? El que me extirpen una parte de mi cuerpo también va a generar un rechazo. Mi cuerpo dice, hey, que me has quitado una parte de mi cuerpo, que pensamos que que no me están amputando una pierna, pero me están quitando tejido que es mío, que estaba conectado y vinculado al músculo. El músculo está conectado al sistema nervioso, el sistema nervioso está conectado al sistema inmunológico y el sistema inmunológico está conectado con nuestra vida en ese sentido. Y hostias, yo ahí pensé, claro, es que si el médico te hubiera dicho que después del quirófano las ibas a pasar putas, no te hubieras operado. Y estamos hablando de una cirugía estética en un centro privado que esa persona trabaja de eso. Trabaja de eso. Si nosotros nos preparamos para mejorar unos tiempos en una carrera, empezamos a entrenar resistencia y por mucho que hagamos trabajo de progresión, de refuerzo de eslabones débiles, de pliometría, de control excéntrico, de isometrías, el riesgo de lesión está ahí, está minimizado, pero está ahí. Tú puedes un día salir a correr conmigo a pista, haber hecho un rodaje previo, haber hecho series de aproximación, técnica de carrera y las series efectivas, y que en un giro del tobillo se te vaya el tobillo y te lesiones. Me puedes venir y me puedes decir, joder, me tendrías que haber dicho que me podía lesionar. Claro, yo no te voy a estar todos los días diciendo, corres el riesgo de lesionarte, corres el riesgo de lesionarte, ¿no? ¿Qué forma de incentivarte al ejercicio físico es eso? Pues un cirujano no te va a estar diciendo, corres el riesgo de acabar jodido, corres el riesgo de acabar jodido, no, te va a dar un papel, en ese papel aparece que uno de los riesgos seguramente sea riesgo de muerte, porque es así, cuando tú te sometes a una cirugía, estás asumiendo que puedes no salir de esa cirugía y ya está. Ahora bien, que eso sea la panacea, y hablo de cirugía o de microcirugía. Hoy lo que en día está más extendido del mundo, y eso lo podemos ir viendo un poco, ¿no? En las caras de las personas es el inyectarse toxina botulínica. Yo no voy aquí a juzgar a nadie. Pero si leyéramos un poco más, si buscáramos segundas opiniones, sí, seguramente no hiciéramos nada en la vida. Pero no sé. Yo entre lo que siento y lo que veo, me quedo con lo que siento. Y yo prefiero en el espejo verme con arrugas, verme con marcas de la edad, ver al final un libro que ha sido abierto muchas veces, usado, leído, que sentir que no puedo mover musculatura facial, pero que en las fotos salgo de puta madre. Joder, tío. Sabes que si te preocupa tanto siempre puedes hacer Photoshop, trucas las fotos y ya está. Bueno, el objetivo de este podcast no es hablar sobre el Botox ni sobre la cirugía estética, es hablar sobre el proceso de recuperación. Y una vez que te operan, aparte de la incertidumbre que sientes en el quirófano, que hay veces que, o en muchas ocasiones, pues te sientes ahí un cervatillo, porque, pues oye, por mucho que te den información, no tienes ni puñetera idea de lo que te va a pasar, ¿no? Te tumbas, pum, te tienes que poner ese traje que se te ve el ojete por detrás. Tin, tan. He hablado de que he ido al hospital con la maleta para entrar ya a quirófano, y lo que no os he dicho es que me tuve que volver a mi casa, porque la autorización del seguro médico no llegó al hospital. Pues el hospital te puede operar si tú coges y haces catacroquet, 10.000 pubs, toma, delante de la mesa, ¿no? Lo que cuesta, vale, sí, yo te opero, pero el seguro lo que hace es cubrir esa parte de esa cirugía.
Y, pues oye, yo entendí que el hospital y mi seguro médico estaban en contacto, que todo iba bien y que, a ver, si me han citado a las 8 de la mañana para ingresar y de ahí me van a operar, pues que todo va a ir bien. El caso es que llego con mi pareja, super cucos ahí, jiji, jaja, echándonos unas risas, ella desayunando, yo no podía desayunar, tenía que estar en ayunas, llegamos. Y maravilla que nos dicen que no ha llegado la autorización médica, pero que no nos preocupemos, que suelen tardar, que llegan a lo largo de la mañana. Digo, ¿en serio llegan a lo largo de la mañana? Llamo a mi seguro, tal. Pues bueno, al final son grandes compañías, grandes corporaciones, te pasan con el departamento D o dice que van a... tu solicitud, que la van a tramitar. Digo, ya la van a tramitar, digo, pero por correo electrónico yo no puedo estar esperando a que José Antonio en su oficina abra el correo electrónico y lo tramite en tiempo récord. Así que bueno, después de muchísimas llamadas y demás, me dijo la secretaria del cirujano, no te preocupes porque el doctor va a estar operando hasta X hora y si antes de esa hora llega la autorización, entras, te ingresamos y te opera. Yo no sabía si el doctor iba a estar operando toda la mañana, toda la tarde, yo qué sé. Total, que llamando, pum, no lo conseguimos de una forma o de otra, 1000 llamadas, quejándonos un poco, intentando hacer todo lo posible. Recibimos la llamada de la secretaria diciendo, oye, mira que el doctor ha terminado su jornada, reagendamos cirugía para la semana que viene, no, para la siguiente, porque la semana que viene él está fuera, no sé si estaría operando fuera de España o... El caso es que para la siguiente. O sea que me voy a mi casa con la maleta, con el cuerpo preparado, habiendo hecho ducha agua fría, respiraciones Wim Hof, mentalizado para que me enchufaran la epidural y me abrieran ahí la rodilla, y me voy a mi casa tal cual, nuevamente, y digo, me cago en 10. Digo, bueno, pues esto es un reto, ¿no? Psicológico. Expectativas no cumplidas, ahí, bueno, pues lo mismo, expectativa, pues esperaba que me operaran, pero ya está, no pasa nada. Total, que nos bajamos a Madrid, resulta que podemos tramitar en el momento la autorización, ese mismo día dejamos la autorización fechada, tiene que estar fechada el día que el doctor te ha dicho que te va a operar. Si la autorización médica del seguro es de un día y el doctor te opera otro día, te van a poner problemas. Así que en este sentido, yo recomiendo que todas las personas que estéis expuestos a deporte o estéis expuestos a entrenamiento, o os mováis. Pues si no te mueves, pues ¿para qué necesitas un seguro médico? Pues bueno, pues sí, también sí, pero no para lesiones, sino para lo que venga seguramente. Hay más lesiones por falta de movimiento que por exceso de movimiento en nuestra sociedad. Aunque eso, pues todavía no nos demos cuenta. 2 semanas después, concluyo, mismo proceso, misma maleta. Bueno, misma maleta no, porque nos habían robado la maleta dentro de ese día de incertidumbre. Fue un día de entrenamiento, fue un entrenamiento mental. No te operan, bajas a Madrid, te revientan el coche, te roban la maleta, etcétera, etcétera. Y pues un gran día para todos. Pero que es que esos días vamos a seguir teniéndolos. Yo siempre que me encuentro con un día así un poco molesto digo, vendrán peores, prepárate, es que es así, es así. Ha sido un entrenamiento duro, tranquilo que vendrán entrenamientos más duros. Pues 2 semanas después entro y ya claro, cuando ya me dan el vestidito ese, la transparencia, ¿no? Es un... Pues depende de lo sexy que te veas, es verdad que el color es un poco feucho, es como tejido así de papel que dices, es que esto lo puedo arrancar, ¿no? Casi con las manos. Entras a la sala, esa espera es verdad que yo que soy un tío nervioso, activo y demás, pues oye, me estaba diciendo mi chica, dice, ¿en serio quieres parar, tío? ¿Quieres parar que te van a operar, tal, no sé qué, van a entrar, estate tranquilo, relajado? Yo que estaba haciendo uchikomis, skipping, moviéndome, lo que podía. A ver, al final la pierna la seguía pudiendo mover, si lo que pasa que era una cirugía que tenía antes o después que pasar por ella. Total, que ya bajo para abajo, ojo con lo de las segundas opiniones, porque hay que también cogerlo con pinzas. En la semana previa a la cirugía, 3 personas diferentes me dijeron, epidural, eso duele mucho, me han dicho que duele mucho, me han dicho que... Mira, a la gente le dicen muchas cosas, pero la realidad es que muy pocas personas hablan desde la voz de la experiencia y también desde dónde te lo está diciendo. Pues déjame deciros que
ni la epidural es horroroso, ni duele una barbaridad, ni... Y mira, si duele es algo tan pasajero que ¿cuánto puede durar? Si el problema del dolor es que sea algo que dure durante mucho tiempo. Del mismo modo que el problema de una carga no es solo la magnitud de la carga, sino cuánto tiempo sostengo la carga, pues el dolor es exactamente igual. Y la mayoría de los dolores son pasajeros. Escuchar a veces demasiado, darle a veces demasiadas vueltas no es. Que tenemos los dos extremos. O escuchar únicamente a una única persona y aferrarnos a un clavo ardiendo, o buscar en Google todo lo habido y por haber y escuchar a todas las personas y al final tener la cabeza llena de pájaros. Coño, pide una segunda opinión, intenta lo demás blindar tu mente, y en ese sentido, cuando te enfrentas a la incertidumbre, la mente no va a ser, dejar la mente libre no va a ser un aliado, porque la mente no te va a estar diciendo va a salir todo de puta madre. Ese tienes que ser tú el que converses contigo mismo en ese sentido. La mente te va a decir ¿y si no? Bueno, ¿y si sale bien? ¿Y si no es tan jodido como te han contado? ¿Y si...? Pues yo recuerdo que la sedación me la pusieron en vena y dije, vaya colocón. ¿Sabes? Yo no me drogo en mi vida, pero dije, esto es, yo que sé, un pico de heroína o vete tú a saber. Porque es verdad que sonreí. Porque dije, joder, sonreí no... Porque te pega un chutaco brutal. Bueno, el caso es que te sientan, te pegan un pinchito en la columna que yo no vi la aguja. No es una epidural, pero es parecido a la epidural porque al final te duerme en todo el tren inferior. Pero la aguja es tan fina que es, yo qué sé, como un alambre pequeñito, como un filamento. O sea que yo de verdad es algo agudo, puntual, es un poco incómodo. Te hacen en mi caso fue una sedación y fue esa epidural, te duermen todo el tren inferior. Y yo de la operación pues tampoco recuerdo mucho más sensaciones de tracción, de compresión de la rodilla, ¿no? Pues como si te estuvieran ahí traqueteando y rebuscando en la rodilla. Pero en general, yo tanto la cirugía como el posoperatorio, sí es cierto que como tengo el recuerdo que la experiencia aquí es un punto a favor, si lo utilizamos como tal, tengo el recuerdo de la operación de la mano y tuve un posoperatorio tan malo, sí es cierto que a mí me tuvieron que romper el hueso para volver a colocarlo en la mano, me tuvieron que colocar varias agujas de Kirchner. Yo el posoperatorio que tuve fue un dolor nervioso complicado. También supongo que no se tolera igual el dolor con 18 años que ahora con 34. No lo sé. Creo que estoy un poco más curtido en ese sentido. Pero yo, el posoperatorio, apenas tuve dolores en la rodilla, apenas tuve sensaciones molestas. O sea, en general, no ha sido el dolor el protagonista. La molestia sí, la incomodidad sí. Bueno, pues tú ahí piensas que todo ha salido bien, genial, te ves en la habitación. Si es cierto que ahí te vuelven a meter miedo, si no haces pipí, que sepas que te tenemos que sondar. Yo no sentí el pene durante casi 24 horas. No sentía las piernas, no sentía los glúteos. Yo decía, pues es que no, parece que los glúteos son dos prótesis de glúteo porque no los sentía. Pero claro, yo no quería que me sondaran. Entonces, bueno, ahí te das cuenta o ahí recuerdas que hay dos tipos de órganos sensitivos o de neuronas, unas encargadas de recoger información, otras encargadas de realizar una acción, las aferentes y las eferentes. Y llegó un momento que dije, se están acercando las 6 de la tarde y me dijo que si antes de las 6 no hacía pipí, me iban a sondar. Dije, bueno, aunque no siento la picha, voy a intentar mear. No sentía, ¿vale? A nivel aferente todavía no estaba despierto, pero a nivel eferente sí fui capaz de miccionar. Por ende, ahí me di cuenta y dije, joder, ¿cómo es el cuerpo humano, no? Que puede ocurrir, por ejemplo, en los pies, casi fue a la par, ¿no? Según los iba sintiendo, los podía mover. Si no los sentía, no podía moverlos. Pero sí es cierto
pues que el cuerpo humano, pues al final es esplendoroso en ese sentido. Y pues yo le intenté sacar partido y aunque me duró más de la cuenta, lo digo porque, oye, también es un proceso de incertidumbre, piensas, y si no vuelvo a sentir las piernas, dicen, no, en 2 horas las tienes que empezar a sentir, y yo pasaban las horas, seguía sin poder mover las piernas, es una sensación pues como de una paraplegia, básicamente. No puedes mover de ombligo para abajo, no sientes nada, entonces notas todo acorchado, como si no fuera tuyo, lo tocas y lo desconoces, no lo reconoces. Bueno, quitando esa experiencia, quitando que para mí todo es una aventura y que lo intento ver así, que yo disfruté, que por la noche se quedó mi chica durmiendo conmigo en la habitación, me puse el ordenador en una silla, nos estuvimos viendo una película, de hecho vimos una película que encima teníamos el volumen alto y cuando entró la enfermera yo creo que dijo, ¿estos qué cojones están haciendo aquí? No hacíamos nada malo, ¿vale? No os penséis nada raro. Estaba el ordenador puesto y estábamos viendo las brujas de Zugarramurdi, que dije, sí, la peli está guay hasta que llega un momento que se le empieza a pirar la olla al director. Supongo que ahí tendría el peyote ya preparado y bueno, total, que al final yo dije, que corta esto ya porque es una ida de olla. Pero lo disfruté, oye, al final estás en un hotel, aunque no sea muy cómodo, estás con la vía puesta en el antebrazo, pero oye, te están cuidando, te dan tu antiinflamatorio, que supongo también me darían algún analgésico en ese sentido, porque creo que te ponían Nolotil, te ponían, incluso te ponen un antibiótico, supongo que para evitar alguna infección. Total, que tú llegas a casa, te dicen que no te muevas, reposo. Yo no sé si fue alguien de mi familia, mi pareja no lo creo, pero el comité médico se acercó y me intentó infundir a través del miedo que no se me ocurriera en no sé cuántos meses volver a entrenar o empezar a entrenar o conducir o empezar a andar, que fuera con muletas, que no apoyara. A ver, yo te soy sincero, si tú a mí me intentas convencer a través del miedo de algo, has perdido la partida. Conmigo eso no funciona. Y lo que sí sé que con la mayor parte de las personas sí, porque los medios de comunicación, una de las cosas que utilizan es el miedo. En muchos casos, en el colegio lo que nos dicen es, si no estudias, no vas a conseguir un trabajo en un futuro y vas a ser una persona que si no tienes trabajo vas a buscarte la vida delinquiendo y vas a acabar en la cárcel. Entonces casi relacionan en que si no apruebas el examen vas a acabar preso. Eso dime si no es meter miedo. Que hay veces que puede estar justificado. A mí seguramente de pequeño mis padres, si no me hubieran metido miedo, pues me habría dado más hostias. No lo sé. Oye, ¿siempre está justificado? No lo sé. Yo diría que para mí nunca está justificado el meter miedo. Nunca, nunca. Yo si puede suceder algo y hay un riesgo, te cojo de la mano y te digo, vente, este es el riesgo al que te vas a enfrentar. ¿Ves? ¿Quieres caerte? Ven, cáete, pum. Este es el riesgo. Pero no es miedo. Te hago que lo vivas en carnes propias. Porque muchas veces, o sea, lo que genera psicológicamente el miedo es mucho peor que lo que se genera psicológicamente un guarrazo. Te has pegado un ostión, te has caído de bruces, te has roto un diente. Yo qué sé. Si cuando eres pequeño tienes los dientes de leche, coño, si se te rompen te van a crecer otros. Es cierto que te pase como a mí, que tengas más filas que un tiburón, que ahí tienes más problemas. El miedo es una herramienta que se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para controlar a las masas. Pues imagínate para controlar a una persona. Entonces, si tú eres un tío o una tía muy activo, te van a intentar infundir esa precaución. Pero es que ser precavido es una cosa y fomentar el miedo al movimiento, la kinesiofobia, hostia, es otra cosa. Coño, que ya suficiente le cuesta al ser humano moverse y romper ese estatismo como para encima pues meternos miedo. Así que bueno, yo ahí entre comillas, que además me acuerdo, oye, con buena intención, no los voy a juzgar, yo los quiero igualmente, ¿vale? Otra cosa es que en reflexiones fuera de lo que me dijeron ellos, me acuerdo que vino la enfermera, se quitó la mascarilla. Oye, ¿por qué la mayor parte de las personas somos más feos cuando nos quitamos la mascarilla? Pues seguro que a mí me pasa lo mismo cuando una persona que lleva viendo horas y horas o días con mascarilla, de repente se lo quita y dices, Dios, que tiene nariz, ¿no? Supongo que los dibujos de los cómics o los dibujos animados no tenían nariz o muy pequeñita, yo qué sé.
No lo sé, pero al quitarse la mascarilla yo recuerdo, ¡pum!, se quitó la mascarilla la enfermera y me dijo: yo soy 10 veces peor que estos doctores. Y te aseguro que como no cumplas lo que te digo, te las vas a ver conmigo. Y yo asintiendo, riéndome y asintiendo así en silencio. Y sí, tranquila, que te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. A ver, idiota no soy. Y soy consciente de las fases que tiene una recuperación. Fase inflamatoria. Reposo. 72 horas. Como mucho, me refiero, porque habrá cirugías que el reposo haya que reducirlo mucho más. Yo dije, a ver, me están intentando, oye, ayudar desde lo que sea. Y es cierto que si en mi caso le meto compresión articular, estímulo mecánico a la articulación antes de tiempo, me dijeron que es posible que se vuelvan a replicar esos quistes. Venga, voy a hacer caso. Ya es una barbaridad estar 3 días sin apoyar. Y es más, el médico, que era un buen profesional y que me dio una recomendación muy buena, me dijo: Josué, en la propia cama, en el hospital, a las pocas horas de después de haberme operado, me vino a ver, bueno, al día siguiente creo que me vino a ver a las 7, 8 de la mañana, me dijo: 3 series de 10 repeticiones, 3 veces al día, de contracciones isométricas de ese cuádriceps. Con que esa pierna esté sin contraerse 24 horas, ya vas a empezar a perder rangos de extensión terminal, es decir, los últimos grados de la extensión de la rodilla. Yo mismo, que he llevado recuperaciones de lesiones a deportistas y a alumnos, me impresioné, porque el tío no me habló de 3 días, de 5 días o de 7 días, me dijo, no, en 24 horas, sin someter a esa musculatura a un estímulo, y supongo que también fruto de la anestesia, ya vas a perder. Y dije, hostias, ¿qué ocurre? Que la extensión duele, que los vastos musculares del cuádriceps están inhibidos, que antes notas tensión articular que estímulo muscular, que la cirugía no solo modifica el tejido que hay en la rodilla, sino modifica el órgano receptor y emisor, comunicador y, en última instancia, director de orquesta, que es el cerebro. Y ahí hay un cambio también. Total, que dije, bueno, yo voy a hacer caso. Y yo estuve 3 días portándome que te cagas, con la piernecita en alto, intentando que para otras cirugías, ya os digo que menos, 24 horas. No estoy hablando de empezar a correr, estoy hablando de movimiento locomotor, aunque sea sin apoyo, empezar a mover, porque ya no se escayola normalmente. A mí me vendaron y obviamente la venda pues es compresiva, genera una reducción del movimiento, pero en mi caso, al final era una cirugía que a la semana yo tenía que ir. Yo pensaba que me iban a quitar los puntos. Fui a la semana y no me los quitaron y dije, mierda, ¿y para qué he venido al médico? Pasó otra semana y me acabaron quitando los puntos porque, por lo visto, los puntos que tenían eran muy profundos y había que esperar pues un poquito más, básicamente. Bueno, yo voy a definir lo que he hecho y voy a definir las fases de una recuperación, ¿vale? Hay una primera fase que es la fase aguda post-lesión o post-cirugía, que es una fase inflamatoria. Esa inflamación es una respuesta natural del organismo a modo de protección, básicamente. Podemos reducirla si la inflamación es exacerbada, pero muchas veces y cada vez menos, los protocolos que se han utilizado hace años cada vez se utilizan menos. El protocolo RICE, el reposo, hielo, compresión y elevación, cada vez se utiliza menos. O se utiliza durante menos horas. Pongamos esas 72 horas tope de fase inflamatoria aguda, no significa que ahí ya no haya inflamación. Después viene una fase de reparación. El tejido empieza a repararse y en función de si nuestra lesión, nuestra cirugía es de índole ósea, hueso, tendón, ¿no? Esa estructura que lo que hace es transmitir el movimiento a la palanca ósea, del músculo al hueso, tendón, del hueso al hueso, ligamento, que es básicamente el que limita, el que da estabilidad, el que evita que se vaya por la tangente la articulación. Si es una lesión muscular,
cuanto más irrigación sanguínea tenga el tejido, más rápido se va a recuperar el músculo, dentro de que es un órgano que si nos lesionamos da mucha guerra, es un tejido que está muy vascularizado y que se recupera bastante rápido. El hueso, en cambio, pues es un tejido que tarda más en recuperarse. Y el tendón, que es, al estar menos vascularizado que el músculo, al final tarda incluso más que el hueso. Un hueso, para que os hagáis una idea, de media, aunque va a depender mucho de si son huesos del tren inferior, del tren superior, por las cargas que manejan y por el grosor y por la densidad mineral ósea, en torno a 40 a 45 días, a partir de 40 a 45 días, podemos decir que ya se ha pasado de la fase de reparación a la fase de remodelación, ¿vale? Que es básicamente cuando de esa fase inflamatoria empezamos a generar un nuevo tejido y empiezan a aparecer las estructuras que van a permitir recuperar una funcionalidad. Claro, en cada una de las etapas yo tengo que intervenir de forma diferente. Mirad, aunque sean fases de aprendizaje o pasos del aprendizaje, uno de los autores que a mí más me gusta, aunque sea de aprendizaje transversal, Robert Greene, él habla de los modos de aprendizaje y a mí me ha gustado relacionarlo con esas fases de una recuperación tras una lesión. Él habla del modo pasivo, del modo práctico y del modo activo. El modo pasivo es observación. Podríamos decir que esa observación la vamos a tener pues, durante la fase aguda de esa inflamación. En definitiva, ¿qué es? Tener paciencia, aprender a observarnos, escuchar nuestro cuerpo, aprender a conocernos. Una lesión nos ayuda a conocernos. Hablábamos en el último capítulo, ¿no?, que el fracaso es la mayor oportunidad que puedo, como diría Maxwell, ¿no?, de saber realmente quién soy. Pues una lesión también. Pero pues no deja de ser modo pasivo. Modo pasivo, intentar que dure lo menos posible. Pasamos al modo práctico. ¿El modo práctico qué es? Pues el modo de resensibilización, es decir, volver a sensibilizarnos, volver a encontrar el movimiento de forma muy progresiva, valorar qué hemos perdido durante esa fase pasiva. En definitiva, practicar, probar, adquirir habilidades. Sería esa fase o ese modo de práctica. Y el modo activo es ya tras esa remodelación el momento en el que empezamos a experimentar con nuestro cuerpo. Experimentar con nuestro cuerpo porque ya hemos adquirido ciertas habilidades. ¿Qué habilidades se pueden adquirir después de una cirugía? Pues sencillo. En primera instancia, algo que muchas veces se nos olvida, sobre todo a los deportistas, a los entrenadores que abogamos por el entrenamiento de fuerza, es recuperar la movilidad. Es recuperar la movilidad. Yo soy el primero que he cometido errores en mi recuperación. Y quizás me he centrado antes en querer dar estabilidad a la articulación cuando no había recuperado todavía la movilidad. Y yo sí que me obsesioné mucho con la extensión terminal y fui capaz de recuperarla rápido, pero lo que más me ha limitado en mi caso fue, o ha sido, o está siendo, recuperar la flexión. Pero es que ambas forman parte de lo mismo. Y una de las recomendaciones que a mí me han dado a nivel médico y que he desechado completamente es que no, los rangos de movimiento últimos se van a recuperar solos. No lo fuerces. Mira, yo me he dado el alta a mí mismo a nivel médico y explico por qué. Porque yo sé dónde empieza la potestad de un médico, dónde termina y dónde empieza la mía. Y yo las últimas 3 veces que he ido al médico, citas, ¿no?, de seguimiento, ese follow-up de vente dentro de 2 semanas, vuelvo. Vuelve a venir dentro de 2 semanas, vuelvo. Primero, yo no voy a entrar en si hay que dedicar más o menos tiempo al paciente, o hay que dedicar más o menos tiempo a esa persona. Pero yo ir al médico, desplazarme en coche, esperar, hacer cola, ponerme la mascarilla, entrar a la consulta y que ese médico me dedique 30 segundos, yo con cada alumno estoy entre 1 hora y 1 hora y media cada vez que veo a esa persona.
yo no voy a pedir eso. Pero entre hora y media y 30 segundos, creo que hay un camino. Entonces yo ir 30 segundos, cuando ya no hay suturas, cuando ya me has quitado los puntos, cuando ya el trabajo depende de mí, cuando no me has dado ninguna indicación concreta, ninguna directriz. Y cuando encima, yo que estoy intentando poner o dar respuestas al proceso de recuperación, porque veo que la rodilla está más inflamada ahora que hace unas semanas. Y de hecho he hecho una publicación en Instagram sobre esto. En un proceso de recuperación va a haber días mejores y peores. Y si pensamos que recuperación es sinónimo de cada día mejor que el día anterior, estamos equivocados. ¿Vale? Este podcast se puede llamar Stronger Than Yesterday, pero cada día no va a ser más fuerte que el día anterior. No. Estoy hablando de mirando hacia atrás. Que mirando hacia atrás, independientemente de que ahora seamos más mayores y antes fuéramos más jóvenes y ahora seamos menos jóvenes, siempre se puede mejorar y siempre podemos fortalecernos. Ahora, eso no implica que el factor acumulativo de cada día sea siempre mejor. El techo es el infinito, el cielo. La realidad es que hay días de mierda. Y cuando yo me veo que un mes después de la cirugía estoy peor que 3 semanas después de la cirugía, empiezo a poner cartas en el asunto. Porque soy una persona con iniciativa, porque busco, porque quiero recuperarme al 100%. Porque yo quiero dar un testimonio de una recuperación completa, de que se puede avanzar. No quiero dar testimonio de me he quedado cojo por el camino. No lo quiero, que si tiene que ser así, será así. E intentaré aportarte desde otro punto de vista. Pero yo la última vez que fui al médico y a mí, básicamente, me echó en cara ¿por qué me he hecho una ecografía si ya sabes lo que te hemos hecho? Déjate de tantos tratamientos y... O sea, que a mí me estén tratando en el médico, en el fisioterapeuta, con diatermia y con... con un superinductiva, que es al final otro tratamiento con una máquina, que me está ayudando eso, a drenar de forma natural la rodilla, porque yo la otra opción, yo fui al hospital y dije, oye, me ha dicho un muy buen fisioterapeuta amigo mío, Fran Ortega, Josu, te tienen que sacar el líquido ya porque en ecografía vio que tenía una liada de líquido increíble y los rangos de flexión de rodilla o los buscas forzar y recuperar ya o vas a perder esos ángulos. En el otro contrapunto me dijo el médico, no te preocupes, no cargues mucho peso en la pierna, ¿vale? Él me fue primero 2 muletas, venga, ahora puedes ir solo con una, venga, ahora ya sin muleta, genial. Voy sin muleta y la indicación que me da es, con todo el respeto del mundo, lo estoy diciendo desde el respeto, por encima de todo me siento tremendamente agradecido, por encima de todo me siento, repito, tremendamente agradecido y afortunado de haber pasado por las manos de un profesional que me ha ayudado a poder tener una rodilla otra vez más funcional. No una rodilla con una limitación ya no estética, que eso me da exactamente igual, sino, pues oye, saber que una rodilla que un día funciona bien, otro regular, que en otras presiones, que me siento tremendamente agradecido. Pero primero, una indicación de no cargues mucho peso en una pierna, que es cojea. Porque si yo cojeo, cargo menos peso en la pierna izquierda. ¿La indicación es cojear? No. La indicación es que no me haga una ecografía para que no se vea que aparece líquido. ¿Qué pasa? ¿Que eso implica que has hecho mal tu trabajo? En absoluto, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que los profesionales muchas veces nos sentimos atacados a la mínima. Sobre todo cuando estamos con una estima muy alta a nivel profesional. Y un gran profesional es un gran profesional, pero puede equivocarse. Y no digo que se haya equivocado conmigo, ni muchísimo menos. Al contrario, creo que se siguen haciendo las cosas bien. Pero hay veces que, bueno, total, que voy al médico, no me drenan, porque si te pinchan a nivel intraarticular se puede infectar y, oye, maravilloso. Yo todo lo que sea evitarnos intervenciones y cualquier herramienta o cualquier proceso invasivo, maravilloso. Pero parece que está mal que esté pidiendo ayuda o apoyo a otros profesionales. A mí la fisioterapia, concretamente el apoyo que he recibido de la clínica del Val, de mi amigo Raúl, básicamente es la que me ha permitido poder empezar a entrenar con cierta intensidad, que es realmente la que me va a permitir recuperar la funcionalidad. Y eso lo hemos conseguido con las manos de la fisioterapia, con neuromodulación, con punción seca, con diatermia, con superinductiva y con los tratamientos que consideran los profesionales. Yo ahí me fío de ellos, digo, a mí lo que me digas, no, que te hago esto o lo otro, digo, mira,
Tú has visto lo que tengo, ¿no? Ya has visto la ecografía. Tengo líquido intraarticular. Perfecto. ¿Cómo hacemos para drenar esto? ¿Cómo hacemos para que esto mejore? ¿Me sigo poniendo frío? Me lo pongo. Y por mucho que sí, el frío cada vez se recomienda menos. Yo me he estado poniendo frío en la rodilla. Porque yo quería que esa inflamación se fuera mitigando y reduciendo y me permitiera moverme. Porque es que con inflamación la articulación no tiene buena congruencia. Y falla. Y llega a ángulos en los que hay como una especie de colapso articular. Y son sensaciones muy incómodas, muy molestas. Y sí hay dolor en la recuperación. Hay que controlar ese dolor. Que no se nos vaya por la tangente, pero va a haber dolor, va a haber incomodidad, va a haber frustración. Y la hay. Y la hay. Pero debemos confiar en los profesionales, porque si yo me meto a un quirófano es porque estoy confiando en ellos. El sí pero no, no. Si estoy aquí confío, punto. Y me estoy exponiendo y me estoy arriesgando. Y en la vida hay que tomar riesgos. Pero después de eso, sinceramente ir a 3 consultas y que me dediquen 30 segundos, no lo quiero. No lo quiero. Porque a mí eso me baja la autoestima. Y entiendo que a cualquier paciente que va a que le dediquen tiempo, a que le vean, a que le exploren, a que le apoyen, a que le escuchen o a que le digan, que le dediquen 30 segundos, baja autoestima. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que en un proceso de recuperación cualquier estímulo externo que reduzca mi autoestima, lo voy a evitar. Lo voy a evitar. Porque yo lo que necesito ahora es refuerzos. Lo que necesito ahora es ir adquiriendo un rol que me empodere y que me permita ir viendo cambios y avances. Y como no los he visto, la siguiente consulta de 2 semanas no ha llegado porque no he pedido esa consulta. Porque si el doctor quiere verme, pues que venga a mi casa a verme. Porque yo no voy a volver a ir al hospital, excepto que lo necesite. Porque entiendo el papel imprescindible y protagonista del cirujano en la cirugía. Pero tras la cirugía, dejémonos de poner en manos de los médicos nuestro resultado final. Porque no va a haber nada que pueda hacer un médico por nuestra funcionalidad tras el quirófano. No. Tras el quirófano y tras que nos quiten los puntos, las grapas o lo que tengamos, la única forma de recuperar el movimiento, la función, la autonomía motriz es el entrenamiento. Y si hay inflamación, buscaremos de forma coadyuvante apoyo en la fisioterapia, apoyo en la psicología, apoyo en la familia, apoyo en los amigos, en la pareja. Y echarle gónadas al proceso. Porque estoy hablando de una cirugía de rodilla. Pero es que muchas veces nos ahogamos en vasos más pequeños. Que yo parece que estoy hablando de un proceso épico de recuperación. Que haya peña que le abren el corazón, que le hacen una esternotomía a corazón abierto. Que hay peña que está mucho más jodida de lo que podemos estar cualquiera de nosotros con cualquier cirugía de mierda. Que yo soy consciente de lo que implica el hecho de que nos operen. Pero que muchas veces magnificamos el proceso en el que nos encontramos y pensamos ya no solo que estamos viviendo una historia épica, que a mí cuando la gente me dice épico o referente o... Yo de verdad, repito, yo me siento agradecido, pero desecho todas esas mierdas, de verdad, os lo digo en serio. El que se piense alguien el problema, que hacemos las cosas tan mal, somos en muchos casos tan cobardes, estamos tan parados y estamos tan acostumbrados a la mediocridad que en cuanto a alguna persona busca hacer las cosas mínimamente bien y sobreponerse a eso, parece que es algo épico. Me cago en la puta de oros. La actitud sí tiene que intentar ser una actitud épica en ese sentido. Pero que lo que estamos haciendo es lo mínimo que podríamos hacer. Es que yo muchas veces lo que hago no es lo máximo, no es un ejemplo, no es una referencia. Es lo mínimo que deberías hacer tú, lo mínimo. El problema es que si cogemos como vara de medir top lo que yo hago, para mí todo lo que en muchos casos hago, si lo hago es porque por debajo de lo que hago considero que hay mediocridad. Y en muchos casos soy consciente de lo que hago es lo mínimo que podría hacer. Lo mínimo que podría hacer. ¿Y por qué no hago más? Pues por H o por B. Porque pues en muchas ocasiones deberíamos dedicarle más tiempo a muchas cosas y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Deberíamos dedicarle más tiempo a la familia si es más importante. Deberíamos dedicarle más tiempo a la recuperación de las rodillas si es tan importante. Porque a mí me parece un poco incongruente si estoy tan preocupado por la recuperación de una lesión, el dedicar 2 horas a la semana a esa lesión. 2 horas a la semana a esa lesión. No, voy al fisio los martes y los jueves. Hostia, de 168 horas tú dedicas 2 horas a eso. Y me estás diciendo que es una prioridad para ti. No. A la hora de quejarte es una prioridad. A la hora de actuar no lo es. Así que, perfecto, si crees que quejarte te va a seguir ayudando, vamos a por ello. Maravilloso, sigue quejándote. Las palabras tienen carga emocional y las quejas normalmente pues tienen una carga emocional negativa. Y yo días que he tenido una carga emocional negativa en palabras, ya sea por discusiones o porque yo he tenido peor la rodilla. Y días en los que mi diálogo ha sido más positivo, ya no conmigo mismo, sino con la gente de mi entorno, la rodilla está mejor. Así que una parte importante del proceso de recuperación ya no va a ser solo la reintroducción al esfuerzo, que eso es algo que repito que podéis encontrar primero en mis redes sociales, segundo, en cualquier perfil de fisioterapia. Yo quiero aportaros ese valor distintivo diferencial añadido que quizás no vais a encontrar en otro podcast o en otro perfil o en otro paper, que es el asumir no que estamos solos, sino que una lesión es una prueba de la vida, 1, para que aprendas algo y 2, para que fortalezcas alguna debilidad. Y para mí, este proceso, que podríamos decir que ha sido una debilidad, es una fortaleza encubierta. Una debilidad es una fortaleza encubierta y una fortaleza es una debilidad encubierta. Y diréis, ¿por qué? ¿Sabéis una de las razones por las cuales considero que soy una persona resiliente o antifrágil en ese sentido? ¿Y sabéis por qué? Por la misma razón hay personas que son muy frágiles a pesar de haber sido muy buenos en un campo. Por la misma razón. Porque yo durante una gran parte de mi vida no he sido bueno en nada. O mejor dicho, se me ha dado mal todo. Cuando la vida te demuestra que a pesar de lo que te esfuerzas, las cosas no se te dan bien, y que nada te es fácil, y que nada te es ameno en ese sentido, es un aprendizaje que podría verse cuando era pequeño como una debilidad, pero que a día de hoy es una fortaleza. Cuando tú aprendes que nada en la vida es fácil, porque ninguna asignatura se te da bien, porque tienes problemas de aprendizaje o por lo que sea, cuando tú aprendes que en la vida nada es fácil, tiras para adelante y cuando las cosas no son fáciles dices, ah, claro, ya lo sabía, no son fáciles, yo ya lo aprendí, ya me lo dijo Josué en el podcast. En cambio, cuando tú eres muy bueno, cuando eres muy talentoso en algo, no has aprendido nada. Porque básicamente es como si la vida te lo hubiera brindado, aunque seguramente tú lo hayas entrenado y hayas pasado durante largos periodos de práctica. Pero yo conozco a muchos deportistas talentosos que cuando terminan su carrera profesional, más o menos profesional, se encuentran perdidos, se encuentran vacíos, no tienen un mapa, porque ellos aprendieron a dedicar tiempo a aquello que se les daba bien. Aprendieron a que aquello que se les daba bien tenían facilidad para aprenderlo. Y ahora no encuentran esa facilidad en nada. Como no la encuentran en nada, no encuentran el camino. Porque no saben que el obstáculo también es el camino. Y porque hay debilidades encubiertas en fortalezas. El talento es una debilidad encubierta. Y la dificultad de aprendizaje es una fortaleza encubierta. La salud es una debilidad encubierta porque puedes perderla. Y una lesión no deja de ser una fortaleza encubierta porque puede enseñarte mucho. Ya no solo a cómo llevar una recuperación, sino a cómo eres tú cuando todo no va bien. Y a cómo puedes
llegar a ser tú cuando todo no va bien. Porque esto no significa de conocerme, me conozco, no me gusto en un momento de incertidumbre, soy una mierda. No. No te gustas como eres en un momento de debilidad. Consideras que no tienes una buena actitud en un momento de debilidad. Perfecto, ya tienes un punto de referencia sobre el cual trabajar para mejorar eso. Porque van a volver debilidades, porque van a volver lesiones y porque nos vamos a enfrentar tarde o temprano con la etapa más peliaguda de nuestra vida después del nacimiento y el parto en una mujer que dé a luz, que es con nuestra muerte. Y si no nos preparamos en lo pequeño, cuando venga lo grande nos va a comer. Y yo, para mí, los retos que me voy enfrentando en la vida es como una forma de ir encontrándome con esa parte de mí que necesito nutrir antes de que esto se acabe. Y por no extenderme más, si te apetece que siga desarrollando este tema, te pasas por iVoox, me dejas un comentario, lo agradeceré mucho. Si quieres compartir este podcast con alguien que esté en un proceso de recuperación, con una recidiva de una lesión, con una cirugía, con una operación por delante o con una operación reciente, pues estaré encantado de compartir ese ratito con esa persona y contigo en este podcast en los que venimos compartiendo tiempo atrás y en los que nos esperan por delante. Gracias por tu tiempo y te espero en el próximo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday.